Vamos a continuar con la clase de métodos de encripción simétricos. La clase pasada vimos que había dos métodos simétricos, o que los podemos dividir en dos métodos. Obviamente hay muchísimos algoritmos. Unos que les llamábamos encripción en flujo, y éramos los que encriptábamos un flujo de datos, bit por bit o byte por byte, como era el ejemplo de Villeneuve. El segundo método era de encripción en bloques, en donde dividíamos todo el texto plano que queremos encriptar, y vamos tomando por bloques. Y los bloques pueden ser de distinto tamaño, dependiendo del algoritmo. Entonces, por ejemplo, DES toma de 64 en 64, etcétera. Hay diferentes algoritmos que toman distintos tamaños de bloque. Eso ya depende más del algoritmo que de la encripción simétrica. La encripción en flujo es una encripción que realmente no se usa mucho por ejemplo, en aplicaciones web, en aplicaciones de ese tipo. Se utiliza más en aplicaciones de tiempo real, por ejemplo, en Wi-Fi. En Wi-Fi se utiliza encripción en flujo. ¿Se acuerdan que platiqué de un criptosistema que se usa en Wi-Fi con encripción web que se llamaba? El criptosistema se llama RC4 y la encripción es web. Y habíamos visto que una mala implementación de RC4 hace que web sea muy vulnerable, y que si uno captura suficientes vectores de inicialización, pues fácilmente se puede romper web. No tanto porque RC4 sea malo, obviamente tuvo sus deficiencias al ser diseñado, y a la hora de ser implementado de una forma equivocada, pues truena el sistema. La encripción en flujo es un criptosistema de clave simétrica, como los que estamos viendo ahorita, donde los dígitos del plaintext se suman módulo 2, o sea, es una operación XOR. Todo el mundo la conoce, y si les digo ahorita que es un XOR, esto quiere decir que una encripción de este tipo, obviamente se puede implementar en software, pero también se puede implementar en hardware, lo que la hace muy rápida. Es mucho mejor implementar hardware, un criptosistema en hardware, que en software. Entonces, implementar esto en hardware es pues bastante trivial, porque podemos comprar ya los chips que realizan la operación XOR, que es una suma módulo 2, y esta suma módulo 2 se hace con un flujo pseudo aleatorio de dígitos cifrados que le llamamos el keystream. Ya habíamos platicado al principio del curso que es muy importante tener los números aleatorios, las secuencias aleatorias son muy importantes en criptografía, pero es difícil obtener una verdadera secuencia aleatoria. Esto se debe a distintos factores. No existe un buen algoritmo. Las computadoras son bastante deterministas. Entonces no se puede crear un buen algoritmo aleatorio al 100%, y lo que creamos son pseudoaleatorios. Existen trabajos doctorales sobre este tema, y verdaderamente se ha avanzado mucho, pero no llegamos todavía a algo que sea aleatorio al 100%. Entonces, lo que vamos a tener con esta suma módulo XOR o módulo 2 es que cada byte del texto plano es encriptado con el correspondiente byte del keystream que está entrando del flujo pseudoaleatorio, para así obtener un byte que es el byte que le vamos a llamar el ciphertext. O sea, es una bisuma del texto plano con el keystream, se suma bit por bit o byte por byte, una biloperación XOR, y se obtiene un resultado. Realmente es un procedimiento muy fácil y se ve que es flujo. No estamos tomando bloques. Son, como les comenté, algoritmos muy sencillos, son muy rápidos, sobre todo si se implementan en hardware,
pero pueden ser susceptibles a graves problemas de seguridad si se utilizan incorrectamente, como es el caso de RC4. En RC4, los primeros, la secuencia inicial, el vector inicial que se tomó fue implementado de forma errónea. Después vamos a platicar un poquito más cuando veamos RC4, lo que ocasiona problemas tan graves que se puede romper, ¿no? Un problema de estos, casi todos los algoritmos pseudoaleatorios necesitan de una semilla para generar ese flujo pseudoaleatorio, ese keystream. Seguramente ustedes cuando han programado algo pseudoaleatorio o usan una cadena pseudoaleatorio, todos los que son animadores, los números aleatorios son muy importantes para la animación, para los juegos, porque si no los juegos serían muy aburridos. A lo mejor si ven ustedes un juego de mi época, pues van a decir que es muy aburrido, porque si yo le pegaba al muñequito siempre en el mismo lugar, la respuesta del muñequito o de la figurita iba a ser siempre idéntica, porque no era muy aleatoria. Actualmente, gracias a todos estos a que se han metido al mundo pseudo aleatorio los juegos, pues ya la respuesta de las figuritas pues puede ser infinita, ¿no? Tú le puedes pegar en un lado y no sabes qué va a hacer el muñequito. Entonces, es importante. Si tomamos la misma semilla, siempre vamos a producir el mismo keystream. Es por eso que hay que tener cuidado de nunca tomar la misma semilla. No sé si alguno de ustedes ha generado números aleatorios cuando está programando. Uno de los parámetros que se le da a la función random o como se llame dependiendo el lenguaje es la semilla. Y generalmente tomas o la hora o una combinación de la hora y la fecha. Siempre tratas que sea un valor diferente para nunca repetir el mismo valor y que los números siempre sean, o sea, que la siguiente keystream que salga pseudo-aleatoria sea diferente. Si yo uso la misma semilla siempre, ¿qué va a pasar? Pues el juego siempre va a ser igual, no va a cambiar. Entonces es por eso que es importante tener semillas siempre diferentes. Un buen sistema aleatorio no debería de tener semilla. Por ejemplo, yo cuando aviento un dado, o sea, no hay una semilla. O sea, aviento el dado y sale un número. Ese es un sistema aleatorio. Aquí en las computadoras no tenemos eso y tenemos que poner una semilla. Este es el diagrama donde se explica lo que acabo de platicar. Tenemos una llave. ¿Esta llave es la misma que esta llave, sí o no? Sí. ¿Por qué sí? Porque estamos hablando de criptografía simétrica, ¿no? Son algoritmos completamente simétricos. Entonces tenemos una llave de este lado, otra llave de este lado, que es la misma llave que fue el key exchange, el intercambio de llaves. Ahorita no nos preocupa cómo fue, pero asumimos que fue a través de un canal seguro y que pues no hay aquí un if, algún maleante en medio que capturó la llave, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo perfecto, todo está perfecto. De este lado vamos a tener un algoritmo determinístico. ¿Por qué es un algoritmo determinístico? Era lo que les estaba platicando. Si yo uso siempre la misma semilla, puedo determinar que siempre voy a obtener la misma secuencia de números aleatorios. Entonces, por eso son algoritmos determinísticos, porque siempre van a ser lo mismo. Si yo meto una secuencia de texto plano, con una secuencia, con un keystream, siempre deben producir lo mismo. Son determinísticos. Si no fueran determinísticos, pues sería muy complicado desencriptar el texto, porque no sabríamos cómo desencriptarlo. Entonces, lo que tenemos es el algoritmo determinístico, que es nuestro algoritmo pseudo aleatorio, el que nos va a generar el keystream.
Entonces, esta entrada SI es nuestra entrada de KeyStream. Por el otro lado tenemos el texto plano, el plain text, y tenemos el texto plano entrando por aquí. Si se dan cuenta, está entrando bit por bit o byte por byte, como quieran tomarlo, pero es elemento por elemento. Entonces, el elemento SI se le va a hacer una operación XOR. Aquí a lo mejor le faltó el circulito, pero esta es la operación XOR, es una suma módulo 2 con el carácter PI. Se hace esta suma y lo que se transmite ya es el ciphertext, que es el carácter CI. Este carácter CI llega al lado del receptor. Del lado del receptor tenemos la misma llave, que la llave como que funciona. Funciona como la semilla del algoritmo determinístico, que es el generador pseudoaleatorio. Obviamente esto es importante porque dependiendo de esta, como estoy metiendo la misma llave de los dos lados, la secuencia SI de los dos lados va a ser la misma. Si no fuera la misma, si no fuera determinístico, tendríamos problemas graves. Entonces, entra esta misma secuencia, gracias a que estamos metiendo la misma llave, hacemos la operación XOR con el CI, y una de las características del operador XOR, cuando de un lado se alimenta lo mismo que del otro, es que va a resultar la salida, la otra entrada que estaba entrando. Entonces, la salida que sale por aquí es PI, es una de las características de un módulo suma 2 que nos conviene mucho. Entonces sale el plain text y el texto ha sido completamente desencriptado, decriptado. ¿Alguien tiene una duda de este dibujito? Prácticamente esto es lo que hacemos con todos los criptosistemas de flujo. De formas diferentes, los algoritmos que se usan, por ejemplo, aquí el algoritmo fue muy sencillo, es simplemente hacer un XOR. En algunos casos hacemos algunas otras operaciones, algunas otras manipulaciones, sustituciones, permutaciones, transposiciones, etc. Pero si queda claro esto, es ventaja, que de hecho no es muy complicado, si se dan cuenta, es muy sencillo. El primer criptosistema de flujo que vamos a ver, como les comenté, es el famosísimo RC4. RC4 fue, por cierto, RC4, aquí dice, es trademark. ¿Qué significa que sea trademark? Que es una marca registrada y que el criptosistema está patentado. Eso desde el punto de vista de un software, se han oído hablar de los softwares patentados, sobre todo en Europa ha creado mucha polémica en los últimos años. Aquí en México pues como que no le dan tanta importancia. Un software patentado es un software que no podemos utilizar porque tiene derechos de autor. O sea, hay una propiedad intelectual sobre este código, sobre este criptosistema. Entonces, si yo quiero implementar en mi máquina RC4, pues voy a tener que pagarle regalías a Ron Rives, que fue el señor que inventó RC4. Obviamente, ya ven que en el mundo siempre hay soluciones para todo y se desarrollaron, vamos a ver un poquito más adelante, versiones libres que hacen exactamente lo mismo, pero que no es RC4. ¿Qué cosa es lo que se patenta en un código? Se patenta la implementación de la idea, pero nunca se puede patentar la idea. Las ideas no son patentables. Pues yo puedo tener una idea de cómo encriptar algo, y si yo lo hago y lo implemento en una forma completamente diferente que el otro, aunque el otro tenga una patente, no tengo broncas, porque las ideas no son patentables. Solo es patentable la implementación. Es por eso que cuando hay problemas con Microsoft y Apple, se ponen a ver, o sea,
ellos no pueden patentar la idea. Ellos no pueden patentar la idea de un procesador de palabras. Imagínense, Microsoft patenta la idea del procesador de palabras. ¿Qué? ¿Ya no va a haber más procesadores de palabras más que Word? ¿O el que sea? Pues no, porque esa es la idea. La forma en que se implementa es lo que se patenta. La forma en que la ventanita o el muñequito se abre o se mueve, etcétera, eso es lo patentable, cómo fue implementado. Entonces, si yo soy de otra compañía, pues puedo ver cómo funciona y mientras que lo implemente de una forma completamente diferente, no tengo problemas de patente. Y es por eso que siempre checan los códigos para ver si no lo hicieron parecido. O sea, con que lo hagan parecido puedo tener problemas, pero si lo implemento de una forma completamente diferente, los algoritmos son los que se patentan. O sea, porque es la implementación de la idea. El algoritmo es patentable. Entonces, si yo desarrollo otro algoritmo que haga lo mismo, que haga la misma idea, no estoy rompiendo el... O sea, siempre hay dos formas de hacer lo mismo. Vean ustedes cuando programan. A menos que copien y tengan códigos exactamente iguales, cosa que nunca sucede, yo lo sé, cada quien implementa de una forma diferente. Cada quien interpreta las instrucciones del profesor en una forma diferente. Y generalmente se llega al mismo camino. Entonces, sus códigos son implementaciones diferentes. Cada quien podría patentarlo y no tendría problema. El problema es cuando lo copias. Solamente al patentar algo tienes que dar acceso al código fuente para... No necesariamente. Vas a dar acceso al código fuente cuando alguien te demande y diga, Apple está usando ventanas, cosa que es absurdo. Bueno, de hecho Apple no inventó las ventanas, se sabía, ¿no? Quien inventó las ventanas fue Xerox. Apple se las robó a Xerox, Microsoft se las robó a Apple, y así. La idea eran las ventanas. Copiar las ventanas no es malo. El problema era cómo se implementaban. Y es por eso que si ves la implementación de OS X de las ventanas, pues difiere completamente de una ventana de Windows, porque la implementación es diferente. Por ejemplo, o sea, muestras el código para lo que demandan para ver si es cierto nivel de ¿no? Pero si viene siendo como una ventaja competitiva, ¿de qué manera? Sí, es que el problema es que los códigos solo se revelan cuando hay una orden judicial y cuando estás ya en corte. Generalmente, si quieres ver el código, estos cuates pueden hacer ingeniería en reversa y pueden obtener de las versiones compiladas, pueden obtener el código. ¿Y solamente lo analizan los peritos correspondientes de la ley o La verdad no te sé decir, pero me imagino que deben ser terceras partes. Siempre, por lo general, en cualquier juicio, hay una persona que le llaman tercero en discordia, que no tiene que ver con ninguna de las dos partes, que da un veredicto que es el que toma el juez como válido. Por ejemplo, voy a tomar un caso diferente. Si tú dices que tu coche, bueno, que tu casa cuesta 5,000 pesos, pero yo digo, no, mi casa cuesta 10,000 pesos, me tienes que pagar 10,000 o 5,000, el juez no le hace caso ni a ti ni al otro. Si tú no te pones de acuerdo entre las partes, el juez designa un tercero en discordia y ese tercero en discordia tiene la decisión. Y dice, no, no cuesta ni 10,000 ni 5,000, y pues te puede decir 15,000 o 2,000 o lo que sea, y el juez le va a hacer caso a ese cuatro. Obviamente hay rangos. Los peritos en discordia generalmente son peritos que están certificados por el departamento judicial que corresponda y tienen tablas y valores y no se pueden salir porque si se salen, los castigan, los multan. O sea, no es así arbitrariamente. Están bien regulados. Bueno, entonces, este código de RC4 fue diseñado por Ron Rivest, fue diseñado en 1987, o sea que ya tiene un ratito antes de que ustedes nacieran, estoy seguro. Y este cuate, Ron Rivest, es uno de los dueños, de los socios de una empresa que se llama RCA Data Security, que seguramente han visto por ahí. Muchos de los tokens que utilizan los bancos, sí saben, ¿no? ¿Alguien tiene una cuenta con token?
Hay varias marcas de token. No sé si aquí tenga alguna. Aquí tengo, curiosamente, dos. Se las voy a enseñar en la camarita. Este es un token de Scotia. No sé si enfoque. ¿Enfoca o no enfoca? No, los numeritos no importan. Pero aquí de este lado, aquí esta cosita rojita dice RCA. Igual que este de ICE o Banorte, dice RSA. No sé que son igualitos. Bueno, es que no se ven las letritas, pero créanmelo. Dice RSA. Es la misma empresa de este señor. Esta empresa de RSA es una empresa muy importante en el mundo de la seguridad y sobre todo de la criptografía, y hacen este tipo de tokens, de aparatitos que sirven pues para tener un segundo factor de autenticación. Luego, ha habido un gran debate de qué significa la RC. El 4 pues puede ser una versión o algo, cosa que no lo es, porque este señor tiene varios códigos. Uno se llama RC2, RC4, RC5, y RC2 ni siquiera es simétrico, es asimétrico, y, o sea, no tienen relación alguna, o sea, no es un número de serie. Yo creo que el señor conforme va desarrollando el código, este es el código 1, este es el código 2, este es el código 3, y no importa de qué tipo sea. O sea, no hay una seriación que nos ayude a entender. Entonces, si yo veo RC, pues no me dice nada. Se cree que RC significa runs code, pero la verdad es que no lo sabemos. Pero esto es lo que aparentemente significa. Originalmente, el RC4 original estaba limitado a llaves de 40 bits. Entonces eran llaves bien pequeñitas y la razón es obvia. Era la época 1987 en donde Internet estaba empezando a despegar apenas. O sea, acuérdense que despega tiempo después, como por 94 despega, 93, 94. El gobierno de Estados Unidos tenía serias políticas de exportación criptográfica muy fuertes, y el máximo tamaño que permitía exportar eran 40 bits, y es por eso que quedó en 40 bits. No quiere decir que no pueda encriptar con llaves mayores, pero se quedó en 40 bits. Originalmente era un secreto comercial, pero en 94 alguien en forma anónima utilizó ingeniería en reversa y publicó el código fuente en una lista de correo en internet que se llama Cypherpunks. Publica el código y de ahí se liberan versiones. Obviamente no utilizaron el mismo código, pero pues ya sabían cómo se hacía. O sea, cualquier programador puede implementar la misma función de otra forma. O sea, si yo uso while, pues ¿yo qué quieren que use? Pues un do, o sea, y ya la implementación es diferente, ¿no? Y así me puedo ir con el código, y una versión que hace lo mismo, si tú la lees, es completamente diferente. Y adiós patente. Entonces, nunca ha habido problemas, nunca RCA ni Ron Ries han dicho nada de RC4, se escribe así, RC con un 4 o con letras, RC4. Esta es la versión, si puedo llamarle pirata, pero pues no es pirata, ¿no? Porque pues es legal. Pero es la versión que se utiliza y es la versión que se implementa. Y es la versión que van a programar. Forma parte de los criptosistemas comunes de TLC y SSL desde el origen de los navegadores web, que existían páginas encriptadas. O sea, es de los o sea, abuelitos es poco, es de los bisabuelitos de los sistemas criptográficos. Y es el que se utilizó en web. O sea, fue un error gravísimo, ¿no? Jamás pensaron que iba a ser tan fácil que en 5 minutos se pudiera romper una red que ellos pensaban que era súper segura, ¿no? Aparte de otros errores que cometieron, errores que han tratado de evitar en WPA,
y errores que no lograron solucionar, hasta parece ser que WPA2, que es completamente distinto a WPA, parece ser que ya es mucho más resistente a los ataques. Por lo menos no se puede atacar, aunque existen herramientas para atacarlo, no es trivial. Web es trivial. Entonces, la moraleja del asunto es, si ustedes van a implementar un sistema Wi-Fi, jamás le pongan web. Mucho menos lo dejen abierto, a menos que quieran ser muy buena onda con sus vecinos. Y sepan lo que están haciendo y tengan segmentado por VLANs o hagan algo adentro, ¿no? ¿Alguien sabe qué es TLS-SSL? TLS significa Transport Layer Sockets y SSL, ¿mandé? Gmail y todas las páginas que se encriptan en el mundo. TLS es la versión nueva de SSL, luego lo vamos a ver con más detalle. SSL hubo varias versiones, hasta llegar a la versión 2. Después de la versión 2, SSL tenía sus propios problemitas, y quisieron sacar una nueva versión con un nuevo nombre, pero basado en SSL para ser backward compatible, y se le llama TLS. Actualmente van en la versión 1 y es lo que se debería de usar hoy en día. Ya no deberíamos usar criptosistemas que implementen SSL. Después lo vamos a ver con mucho más detalle. La forma en que se encriptan las comunicaciones. Hay un juego de algoritmos que cuando se hace la conexión se selecciona para hacer una encripción criptográfica. Prácticamente esto es lo básico de RS4. Vamos a empezar a ver cómo se encripta, cómo funciona el algoritmo. Aquí sí hay que poner un poquito de atención, aunque el algoritmo este es muy sencillo. Esta es la primera vez que van a ver un algoritmo de encripción real, y pues vale la pena poner atención por lo menos la primera vez. Conforme vayamos avanzando, van a ver que la cosa se va complicando. Entonces, vamos a entender bien. Lo primero que tenemos que hacer con RC4 es inicializarlo con una llave secreta de longitud variable que puede ser de 1 a 256 bytes. Hace ratito les dije, oiga, profe, pero usted dijo que era 40 bits. Pues sí, dije que era 40 bits, pero acuérdense que eso era una restricción del gobierno americano. En realidad, RC4 puede soportar muchísimos más bits del tamaño de la llave. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es inicializarnos esta llave secreta de longitud variable. Nosotros tenemos que seleccionar de qué tamaño es esta llave, y puede ir desde 1 hasta 256 bytes. En el caso de 40 bits, ¿cuántos bytes utilizamos? No. ¿Cuántos? Si tengo 40 bits, ¿cuántos bytes? 5. Perfecto, Toto. Inicializamos 5 bytes de los 256 posibles, o sea que prácticamente, lo estamos subutilizando, ¿no? Podríamos hacerlo mucho más potente. Ya que tenemos inicializada esta llave, se genera un keystream, que era lo que platicaba hace ratito, de una secuencia pseudoaleatoria, que es simplemente la suma XOR del plaintext para formar el ciphertext, que es lo que platiqué hace ratito. Para la decripción se hace exactamente lo mismo. Se van a tener unas cajas. Estas cajas les llamamos cajas de sustitución, es boxes. Y estas cajas, si las vemos, es una matriz, es una caja de estado, donde vamos a tener, imagínense, si lo quieren ver como matemáticas, es un arreglo de 8 por 8. Entonces tenemos un arreglo de 8 por 8. En un arreglo de 8 por 8, ¿cuántos elementos caben? 256. ¿Estamos de acuerdo? Hay 256 elementos y pues el primer elemento va a valer
es S0, el estado S0, S1, S2, S3, S4, S5 hasta S8 y como es solamente de 8 un renglón, seguimos con el siguiente renglón que empezaría en S9, etcétera, hasta llegar hasta el S255. Esta caja le llamamos caja de estado. Luego vamos a tener una entrada que va a ser una permutación de los números del 0 al 255. Y ya habíamos visto que una permutación es parecida a una transposición como la que hacíamos en RailFence, en que transponíamos los bytes del lugar. Vamos a utilizar dos contadores, I y J, y estos contadores los vamos a inicializar en 0. Entonces, esto es brevemente lo que vamos a hacer. Ahora vamos a ver un pseudocódigo. De todo esto que les platiqué, vamos a analizarlo en un pseudocódigo. Si van teniendo dudas, les pido que me lo vayan haciendo saber para irlas aclarando. Entonces, lo primero que había dicho es que tenía que inicializar el Xbox y la llave. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a agarrar un arreglo S, que es nuestra caja de estado, nuestro Xbox, que tiene 256 elementos. Entonces tenemos un arreglo, esto es fácil de crear, es un arreglo, un array, y los valores que vamos a ponerle al S0 le ponemos 0, al S1 le ponemos 1, hasta llegar hasta el S255 y le ponemos 255. Por las palabras, inicializamos cada valor de estado con el valor de la posición que ocupe dentro de esta matriz, dentro de este arreglo. ¿Hasta aquí vamos bien? Segundo, vamos a tener nuestra llave. Tenemos que inicializar la llave. La llave es nuestra semilla, ¿se acuerdan? Esta puede ser de cualquier longitud. Ya habíamos visto que puede ser desde 0 hasta 255 bytes. En el caso de RC4, solo se tomaban 5 letras. Entonces, pues, teníamos un password de 5 letras, que yo digo que es un password muy chiquito, ¿no? Pero en realidad podemos utilizar hasta 200 passwords de 200, o sea, llaves de 256, y lo que vamos a hacer es inicializarlo. Si nuestro password es manzana, pues para el K0 va a ser la M, para el K1 va a ser la A, etcétera, y hasta llenar. Todos los que queden los inicializamos en 0 o los dejamos como nulls. Lo ideal sería dejarlos como nulls. Ya saben que en C el null es un valor que es muy útil, ¿no? Ya que tenemos esto, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues con fors. El primer for es un for i igual 0 hasta 255 y le ponemos el valor. S posición i es igual a i, tan tan. Ninguna duda con eso, ¿no? Es trivial, ¿no? Obviamente, esto es un pseudocódigo. Hay que hacerlo en C. Esto no es C. Sí queda claro que no es C. Luego, bueno, de la misma forma, esta llave K, por esta llave K nada más es asignarle el valor de la llave al arreglo K, al arreglo de llave, y queda listo. Después teníamos que permutar el S-Box. Si recuerdan, la segunda cosa era aquí, la entrada es una permutación de los números del 0 al 255 y es una función de la llave secreta, utilizando los dos contadores, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos ya al código, tenemos lo siguiente.